¿Qué tal? Reciban un saludo del señor obispo. Vamos a hablar, dijo de que Buenas tardes, chicos. ¿Por qué entraron hasta 10 minutos después de la hora, chicos? Es que estábamos en la otra clase. Pero la maestra tiene tiempo estimado también. Debe terminar su clase antes de que empiece la mía. Ok, bueno. Pero estábamos aclarando unas cosas porque unos se cuatrapearon y así, pero ya cuando dijimos que ya nos teníamos que retirar se cortó la clase Lo que pasa es, enseguida. lo que pasa es que tenemos tiempo de 40 minutos. A los 40 minutos, obviamente, si nosotros empezamos a la hora que es, a los 40 minutos se termina la sesión. Automáticamente la plataforma corta la sesión. Entonces, nosotros como docentes debemos empezar la sesión al horario que nos han estipulado para no interferir precisamente en obviamente en las sesiones de los demás docentes. Entonces, es una cuestión. Pero ok, yo lo checo eso. Vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla para seguir viendo los temas que tenemos pendientes. Ok, dentro de la economía internacional es muy importante algunas cuestiones. Es muy importante hacia dónde vamos encaminados, hacia dónde va a caminar la economía mundial hoy en día. Entonces debemos de estar al pendiente de todos los cambios que surgen dentro de este mundo globalizado. Entonces vamos a ver las tendencias actuales de la economía mundial. La primera tendencia actual es la política monetaria no convencional. Vamos a ver 10
que son vitales 10 tendencias, y la primera de ellas es la política monetaria no convencional. Nos hacemos aquí la pregunta, aluvión de deuda pública a la vista. Entonces, es muy importante, pues aquí nos dice, la gravedad de la crisis financiera ha conducido a los principales bancos centrales y autoridades monetarias a llevar a cabo una política monetaria no convencional, mediante el mantenimiento de los tipos de interés de referencia a niveles históricamente bajos y con sucesivas expansiones cuantitativas. Estas medidas han contribuido a evitar una recaída de la actividad económica en el mundo en el corto plazo. ¿A qué nos referimos en este aspecto? Normalmente cuando un banco presta o una organización financiera presta, obviamente ellos por prestar dinero pagan un interés. O sea, las personas que le están cobrando un interés, a las personas que le están prestando, obviamente le van a cobrar un interés, y a las personas que están adquiriendo esa deuda, obviamente pagan un interés. Entonces, una de las tendencias que hoy se está presentando dentro de la economía es realmente que en cada uno de los países, por ejemplo en China, normalmente que no se cobre un interés muy alto. Entonces, ¿pero qué va a ocasionar esto? Que entonces los países tengan un buen sistema monetario interno, un buen fondo de vejez, para que en este caso las personas obviamente no pidan prestado, ni los países tampoco. Entonces, uno de los que está implementando esa política monetaria no convencional es China. O sea, en este caso que se mantenga una deuda, que se favorezca una deuda interna nada más, y no que una deuda externa, como pasa normalmente en los países subdesarrollados. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitan flujo de efectivo, necesitan finanzas, necesitan dinero para financiar gastos públicos, o financiar en este caso las cuestiones monetarias de su país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no lo tienen, si no tienen la solvencia económica, van a pedir prestado al Fondo Monetario o a algún otro país. Entonces, esto es lo que está previendo China. Entonces, China, hay países como China y como Alemania, que ellos en esta situación son países que tenían un superávit. ¿Que es un superávit? Es cuando obviamente las exportaciones, nosotros exportamos más, un país exporta más que lo que importa. Generamos más y por ende razón, podemos exportar el exceso que tenemos. Entonces, eso se define como un superávit. Si fuera lo contrario, como normalmente pasa en México, que nosotros tenemos que importar más que lo que exportamos, sería un déficit. O sea que estamos realmente, por eso los precios de la canasta básica aquí en México, por eso son más altos, porque importamos más de lo que exportamos. Entonces, Alemania y China, entonces lo que están haciendo hoy en día, hacia dónde va encaminada su economía mundial, es de que ya no van a prestar esos excedentes, sino que lo van a invertir dentro de su país. Entonces, es una de las nuevas tendencias, una política monetaria no convencional, no prestar. Entonces, aquí se están preocupando los demás países que obviamente se puede decir que pedían el préstamo a esos países que tenían un excedente. Entonces, ¿cómo van a satisfacer su deuda financiera? Entonces, es la primera tendencia mundial. Luego nos dice la segunda tendencia, el sistema monetario internacional, o sea, va a ser ya de multidivisas, ya no va a regir una sola moneda. Dice, la pérdida de la hegemonía económica por parte de los Estados Unidos y el inexorable avance hacia un mundo multipolar conducirá a la economía mundial a un sistema financiero multidivisa, liderado obviamente aún por el dólar norteamericano, pero también hoy en día por el euro y por el yuan. El yuan es el que se maneja en la parte de Asia, en la parte de China. Entonces es muy importante que hoy en día ya no nada más vamos a manejar las exportaciones, las importaciones o los préstamos, o no se va a basar en una sola moneda, un tipo de cambio como es el dólar norteamericano, sino que ya estamos manejando el euro hoy en día y ya estamos manejando el yuan, que es en China.
hacia allá va la tendencia de la economía. Un sistema monetario que maneja varias divisas o varias monedas en el cual se pueden basar las importaciones y las exportaciones de los países. Como número 3, nos dice que hay una revolución energética y nuevos materiales. El uso extensivo de nuevas tecnologías en la extracción de energía alterará el mapa de la producción energética mundial, tal y como lo conocemos ahora, y tendrá profundas consecuencias en la competitividad de las distintas regiones mundiales. A la cabeza de estas tecnologías se encuentra el fracking, la tecnología de fractura hidráulica. ¿A qué se refiere? Permite librar y capturar gas atrapado en tipos de roca y subsuelo antes difícilmente accesibles. Y esto está provocando una revolución en el sector del gas en los Estados Unidos. Ese es el primer fracking que se va a representar y que va a alterar la tendencia de la economía mundial. Sucesivamente nos dice el descubrimiento y el avance de la aplicación de otros materiales y materias primas, como por ejemplo el grafeno o las tierras raras, serán de gran relevancia para la elaboración de imanes para los discos duros, las lámparas halógenas, como un ejemplo, o la construcción de equipos de diagnóstico para resonancia magnética o nucleares. Entonces, hoy en día vamos a estar viviendo, ya estamos viviendo una revolución energética. Ya se están descubriendo nuevos materiales con cual, obviamente, los países están produciendo otro tipo de mercancía, están cubriendo otro tipo de servicios. Entonces, uno de ellos es en Estados Unidos. Obviamente, ya están liberando a partir de las rocas, liberando un tipo de gas. ¿Qué va a ocurrir eso? Que obviamente el gas se economice, que no sea tan exceso, obviamente la manera de manufacturarlo, porque ahorita es un poco, no digamos caro, pero sí es más costoso que realmente lo que va a implementar ahorita Estados Unidos con la nueva tendencia económica, la nueva forma de extraer, de expropiar el gas. Entonces eso va a abaratar el costo del gas y por ende razones van a bajar los costos de producción de las diferentes empresas que obviamente trabajan con ese recurso. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Una, que en este caso, que incentiva a las empresas a bajar los costos de producción y por ende motivo a bajar en este caso el precio del producto o servicio. O dos, que en este caso se mantenga el precio, que no suban los precios de los costos de los servicios y que obtengan más utilidad y esa utilidad la pueden reinvertir en otras cuestiones que sean necesarias para ellos. Nos viene otro ejemplo también como una nueva tendencia que es la elaboración de imanes a raíz del grafeno. Entonces, el grafeno es un material más barato que realmente lo que se está utilizando y pues tiene más implementos. Entonces, eso nos va a servir para utilizar los discos duros para la computadora. Esta cosa para que nos implementa también, nos ayuda a las lámparas de halógenos y a la construcción de equipos de diagnóstico. Entonces, todo lo que tenga que ver con nuevas tendencias energéticas, todo ese tipo de cuestiones que va a abaratar los costos de producción son benéficos y hacia allá van encaminados la economía mundial. En una de sus tareas, anteriormente en la primera tarea, algunos suscitaron más que nada, en lugar de países, suscitaron ahí, nombraron ciudades con un desarrollo sostenible. Bueno, a eso se refiere un desarrollo sostenible. Que tengan métodos nuevos, que tengan nuevos materiales para obviamente baratar en este caso y no malbaratar los costos de producción. Entonces, ¿por qué? Porque pues por ende razón nosotros vamos a producir algo más barato y vamos a crear nuevas formas de producción que obviamente a la larga van a ser redituables y tienen que ver con la preservación también del planeta. Hacia allá van encaminados todas las economías de los países a nivel mundial. Como número 4 tenemos el reshoring o vuelta a la industria. Aquí nos dice, en los últimos 2 años hemos asistido a algunas multinacionales destacadas que han
deslocalizado su producción a terceros países. Obviamente están cerrando las fábricas en dichos países para volver a producir en casa, un reshoring. Dice, se trata de un fenómeno todavía en fase incipiente, pero que posiblemente se incremente fuertemente en los próximos años debido a la confluencia de varios factores. Dice, entre estos destacan el incremento de costes laborales en países emergentes o en desarrollo, las expectativas de reducción de costes energéticos en los países de origen de las empresas, principalmente occidentales, y la constatación de los problemas existentes de desacoplar las plantas productivas de los centros de I+D y los headquarters en los países de origen. ¿A qué se refiere eso? Dicen, ya se está aplicando un reshoring. Más que nada, esto tiene que ver con empresas multinacionales. Les pongo un ejemplo. General Electric tenía plantas en varios países. ¿Qué es lo que está implementando ahora? Están cerrando sus plantas en los determinados países donde estaban. Por ejemplo, tenían una en China, están cerrando la planta General Electric en China, y General Electric es una empresa de Estados Unidos. Entonces, están regresando, ahora sí que están regresando a su casa. ¿Para qué? Para que obviamente, todo lo que van a producir, lo van a producir desde casa, como fue en un principio. Entonces, ¿qué pasaría esto? O sea, ¿hacia qué afecta o a qué beneficia la tendencia económica? Obviamente, por ejemplo, una de las cuestiones que decía Donald Trump es que, por ejemplo, y lo estamos viendo hoy en nuestro país, en México, una de las empresas multinacionales, obviamente muy importantes a nivel mundial, es la Ford, obviamente por su marca de vehículos. Ya han cerrado, de hecho aquí en la región, ya cerraron la mayoría de concesionarios de la Ford. ¿Qué ocasiona esto? Obviamente va a ocasionar a México, en este caso en el país donde cierren ese tipo de empresas y decidan volver a su casa, como se le llama, decidan implementar un reshoring, obviamente en el país donde van a cerrar, pues no van a despedir o ya no van a dar función de trabajo a las diversas personas a las que estaban implementando. Ya no van a invertir en ese país. Entonces, toda esa infraestructura, toda esa economía, la van a regresar al país de origen de ellos. Obviamente en el país de origen, y nos dice en la parte final aquí de la narración, se va a enfrentar en algunos problemas existentes, como desacoplar las plantas productivas. Obviamente vamos a quitar una planta productiva de un país y la vamos a canalizar en el país de origen, pero pues obviamente hay que volver a invertir en el país de origen. Obviamente, ¿qué le va a ayudar al país de origen donde normalmente es originaria la marca? Pues va a brindar nueva infraestructura y va a brindar también nuevas bolsas de trabajo, nuevos empleos, entonces va a ayudar y va a subir. Es lo que realmente Donald Trump se puede decir que tenía la iniciativa de que realmente se hicieran, que las empresas americanas realmente regresaran a Estados Unidos y que de ahí mismo partieran y de ahí mismo producieran como lo hacían en antaño. De hecho, ya se está manejando hoy actualmente. Estados Unidos ya no acepta productos chinos. China tiene convenio con otros países, uno de ellos es México, pero productos chinos ya no entran en Estados Unidos. Ahora sí que vamos a volver a la tendencia de hay que consumir lo hecho en casa. Entonces a eso se refiere un reshoring y hacia allá van las tendencias mundiales también. Como número 5, como quinta tendencia, tenemos los procesos aperturistas y de integración versus el proteccionismo. En la clase anterior vimos lo que era proteccionismo. Recuerden que el proteccionismo era de que el gobierno, el Estado, protegiera a las empresas nacionales en contra de las empresas extranjeras. Y hablábamos que aquí en México realmente, pues eso no pasa, no está pasando con nuestro Estado. Entonces, ¿qué nos dice esta tendencia? Dice que en los próximos años asistiremos a un incremento de los tratados bilaterales de inversión y de comercio, así como un avance en la puesta en marcha y profundización de áreas de integración económica. Las nuevas iniciativas soberanas de apertura económica evidencian la menor capacidad de organismos supranacionales como la Organización Mundial del Comercio. Dice, para articular estos acuerdos y ser el punto de encuentro para dichas iniciativas. Entonces,
Es muy importante aquí porque obviamente va a intervenir la Organización Mundial de Comercio y ya está interviniendo. Existen a nivel mundial muchos tratados de libre comercio. Entonces, si realmente los tratados de libre comercio no están beneficiando a las empresas nacionales, entonces realmente ¿de qué sirve tener un tratado si las empresas nacionales realmente no están sacando un beneficio o realmente no están teniendo una mayor proyección a nivel mundial en contra de las empresas internacionales? Aquí esta tendencia es defender hoy en día a las empresas nacionales, como lo estamos viendo, como lo vimos en el punto pasado, en el número 4. Hoy en día que la Organización Mundial de Comercio ponga reglas y ponga leyes que realmente combatan o que apoyen el proteccionismo y combatan a los estados o a los gobiernos que defienden a las empresas internacionales. ¿Por qué? Porque la idea es primero satisfacer las necesidades locales, como siempre les he mencionado, para después de ahí partir. Entonces, si obviamente nosotros tenemos un excedente, y como lo estamos viendo, porque cada uno de estos puntos se va hilando. Si por ejemplo Alemania tiene un excedente, en lugar de prestarle, por ejemplo, a El Salvador para que El Salvador se beneficie la economía, ¿por qué no invertirlo en el mismo país? ¿Por qué Alemania no invertir en recursos energéticos, promover la energía, en promover nuevas formas de manufactura? ¿Por qué prestar mi excedente a otros países para que ellos se beneficien? Entonces, hacia eso va encaminado entonces todos estos procesos aperturistas y de integración, que van a defender las empresas nacionales en contra de las empresas internacionales. Y el órgano regulador de estas empresas, de estas leyes, va a ser la Organización Mundial de Comercio. Ok, como número 6 tenemos el capitalismo del Estado. Nos dice que el desplazamiento en el poder económico norte-sur y la multipolaridad a la que hemos asistido en los últimos años ha ocupado a un destacado grupo de países en los cuales persiste una notable influencia de Estados sobre la economía. Por ejemplo, China es uno de ellos, Rusia, Brasil, México, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, cuyo sistema económico se ha dado en llamar capitalismo de Estado. Este modelo económico híbrido a medio camino entre el Estado y el mercado presenta distintos grados, desde el férreo control económico del Partido Comunista Chino a la aprobación por parte del Congreso de ponen aquí como por ejemplo el petróleo, la industria petrolera de Pemex en México. Entonces, ¿a qué nos referimos realmente? ¿A cuál es la nueva tendencia? Realmente trabajar en un régimen comunista muy rígido, como normalmente lo estaba estipulando China, o en su momento, como tenía Rusia, el socialismo, o los Emiratos Árabes, que el gobierno controla la cuestión del petróleo, o por ejemplo aquí nos tocan el tema de Pemex aquí en México, que obviamente en el gobierno de Peña Nieto, que es lo que querían y hasta la fecha se sigue manteniendo esa iniciativa con López Obrador, que no está de acuerdo en privatizar el petróleo. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a la economía mundial? ¿Privatizar los recursos naturales del país o realmente que el Estado siga siendo un capitalismo de los recursos naturales del mismo país? Entonces, ¿qué se beneficiaría? ¿Quién se está beneficiando? ¿El Estado o realmente se está beneficiando el país? Entonces, la tendencia es de que exista un capitalismo de Estado regulado. O sea, obviamente ni que controlen tanto, pero ni tampoco que dé luz, se rienda suelta a lo que es el liberalismo o el proteccionismo. ¿Por qué? Porque la tendencia, obviamente, ¿qué pasaría si brindamos la iniciativa, le damos la iniciativa privada a Pemex? Entonces la vendemos, obviamente no vamos a tener control de un recurso que realmente era de los mexicanos. Eh, obviamente, pues en su momento Lázaro Cárdenas expropió, obviamente fue la expropiación petrolera. ¿Por qué? Porque el petróleo anteriormente estaba en manos
de extranjeros. Entonces México realmente no se beneficiaba de ninguna forma, ni el Estado se beneficiaba aquí como gobierno, ni empresas nacionales, ni nosotros como, obviamente como ciudadanos nos beneficiábamos. Entonces los beneficiarios eran las personas extranjeras que tenían el poder adquisitivo, tenían el capital, obviamente para invertir, y obviamente para invertir en nuevas tecnologías y así expropiar nuestro petróleo. Entonces, obviamente aquí debe de haber un equilibrio. Entonces, eso es lo importante. Y ya lo están manteniendo realmente economías, y tenemos como ejemplo economías como la China, como Rusia, como Brasil, como Emiratos Árabes también, y México actualmente todavía existe un equilibrio porque el gobierno no controla en su totalidad el comercio que realmente se rige. Todavía hay iniciativa privada por parte de extranjeros y mexicanos que todavía obviamente se dan no el lujo, sino la cuestión de equilibrar, de que el gobierno realmente no controle toda la economía, el comercio dentro de un solo país. Entonces lo importante es que haya un equilibrio del capitalismo del Estado. Como número 7 tenemos las presiones demográficas y la sostenibilidad, o sea, el desarrollo sostenible. Actualmente hay de 7.200 millones de habitantes en el planeta aproximadamente, pero pues obviamente esta cifra puede incrementar a 9.600 millones en el 2020-50, nos dicen por aquí. Entonces son datos obviamente proyectados aproximados, según los datos de las Naciones Unidas. Dice, el avance demográfico será un poquito disparidado y se explicará en su totalidad por países en desarrollo que llegarán a concentrar un 85% de la población mundial en el 2050. Los países de desarrollo obviamente van a tener el 85% concentrado de la población mundial. Ojo con eso. Dice, en un escenario de incremento sostenido de la demanda resultará fundamental que la oferta de los commodities pueda aumentar en consecuencia, bien sea que a través del incremento de la capacidad productiva o de mejoras tecnológicas. Dice, en todo caso, este hecho generará una gran volatilidad sobre el precio de los recursos como el gas, el petróleo, el agua. Incrementarán las operaciones internacionales de inversión en el sector extractivo y en la última instancia podría dar lugar a graves conflictos tanto internos como externos. Ok, ¿a qué nos referimos? Obviamente, entre más población haya, y lo hemos estado viendo, es vivo ejemplo ahorita la pandemia que nos está azotando a nivel nacional e internacional. Entonces, entre más población haya, menos recursos va a tener el planeta. Entonces, la economía mundial hoy en día te debe de preocupar, se está preocupando por tratar de satisfacer esos recursos, tratar de buscar, en este caso, vías alternas, por decir, va a llegar un determinado momento que a lo mejor haya guerras por agua, porque el agua dulce en este caso se está escaseando el petróleo, se está escaseando el gas, por eso Estados Unidos ya está implementando otras medidas para obvias razones tener gas de otras formas. Entonces, hacia allá va la economía. ¿Qué va a pasar? Si crece la demanda, obviamente, pues la oferta, en este caso, puede aumentar o puede disminuir. Crece la demanda, la gente quiere más porque somos más, quiere más agua, va a consumir más agua, va a consumir más gasolina. Entonces, cada uno de los países tiene que ver en su economía si realmente puede satisfacer esa explosión demográfica que vamos a vivir para el año 2050. Entonces, si no la vamos a satisfacer, entonces la economía de ese país se va a venir abajo. No vamos a poder lograr muchas cosas como país y lo estamos viendo ahorita. ¿Qué pasó con una simple pandemia? Que realmente hay otras enfermedades que se han suscitado y que ha habido más decesos a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasaba? Se acabó el gel, la gente demandaba mucho gel. ¿Qué pasó con el gel? Ok, la gente se les ingenió. Produjeron gel de cualquier manera, pero elevaron el precio de ese gel.
¿Pero qué buscaron? Satisfacer la necesidad de la población. Otra de las cuestiones, como ejemplo, los cubrebocas. Realmente los cubrebocas se agotaron, ya no había. Entonces, se tenía que ver cómo cubrir esa parte de la necesidad. Entonces, entre más, si existe una pandemia o si existe una explosión demográfica, entonces hay que ver, cada país tiene que ver porque la manera de satisfacer cada una de esas necesidades, porque si no la satisface, obviamente la economía de ese país, llámese el país que sea, China, Japón, Estados Unidos, todos llevan la tendencia a subir, en este caso, de una explotación demográfica. Entonces, si obviamente ellos no satisfacen las necesidades, su economía se va a venir abajo porque ya no van a tener que vender. Ok, chicos, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Nos quedan unos 2 minutos para ahorita hacer el corte. No, ¿No tienen ninguna duda? no. ¿Ningún comentario? Ok, entonces vamos a cortar esta sesión y ahorita les mando el link de la próxima sesión. Ahorita nos vemos un ratito más.